Roca de los siglos, tú eres mi esperanza. Cuando el turbión pase, me darás bonanza. Eres infinito y tu omnipotencia genera y sustenta toda la existencia. Gloria, oh gloria, hoy te tributamos tu gracia infinita, Adonai ansiamos. Gloria, oh gloria, hoy te tributamos tu gracia infinita, Adonai ansiamos. Del amor la fuente, misericordioso, amplio en perdonar, tierno y bondadoso. Santo, justo y bueno, no hay en ti mudanza. El alto y sublime, a ti mi alabanza. Gloria, oh gloria, hoy te tributamos tu gracia infinita, Adonai ansiamos. Gloria, oh gloria, hoy te tributamos tu gracia infinita, Adonai ansiamos. Bienvenidos desde Cuyuguay, distrito de Canta, a 3000 metros sobre el nivel del mar. Les damos la más calurosa bienvenida a este su programa del estudio de la lección. Desde Perú estamos transmitiendo para todo el mundo y estamos hermanados en un solo espíritu. Vamos a estudiar, queridos hermanos, en esta oportunidad la lección número 6. Para este sábado 7 de agosto del año 2021, colocados alrededor del santuario. El Señor en su infinita misericordia sea propicio con cada uno de nosotros y nos ayude a poder entender todo lo que Él dejó determinado para que su pueblo
pueda unirse cada vez más cerca alrededor del santuario, vez más cerca ante su presencia. Todos somos bienvenidos, vamos a entrar en la presencia del Señor y esta vez vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial que moras en lo alto de los cielos, gracias Padre mío por esta hermosa oportunidad de estar contigo. Bendícenos a cada uno según la manifestación de tu poder. Ayúdanos, Señor, a entender los misterios sagrados que tú revelaste para tu pueblo. Sea el favor con cada uno de tus hijos que son alumnos tuyos. Pueblo tuyo, tesoro especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La misericordia de Dios no tiene límites. Él siempre sale a buscarnos y no para hasta encontrarnos. Por más que nosotros le demos la espalda y nos hagamos los importantes, Él siempre está allí para brindarnos ayuda. El Señor quiso vivir en medio de un pueblo que Él escogió y envió a construir un tabernáculo para estar junto a Él. El tabernáculo ordenado a Moisés simboliza a nuestro Señor Jesucristo, cuyas paredes de oro reflejan en matices de arco iris, sus hermosas cortinas, la fragancia del incienso que ardía y compenetraba todo, la blancura de la vestimenta de los sacerdotes. El Señor quería que su pueblo comprendiera de la mejor manera el plan de salvación. Ese plan de salvación que Él mismo había preparado para con la humanidad. Y es que el mismo Dios entregaría su vida por nosotros. Es el amor de Dios que se pone de manifiesto. Es la bondad de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, mis hermanos. Bienvenidos una vez más al estudio de la Biblia. Como siempre, nosotros estamos listos para estudiar juntos la lección, que sin duda nos acercará más a nuestro Señor Jesús. El tema para hoy se titula Colocados alrededor del santuario. Y la temática tiene 4 puntos muy importantes, que son los siguientes. El primero dice la morada de Dios. ¿Cuál era la morada de Dios? El segundo punto dice el lugar de expiación y refugio. ¿Por qué se dice que el santuario era de expiación y refugio? El punto número 3 dice el centro. ¿Por qué se ubicaba el santuario en el centro del pueblo? Y el punto 4 nos señala la constante presencia de Dios. ¿Cómo era la presencia de Dios en el tabernáculo? La pregunta número 1 que vamos a desarrollar en esta lección lleva como subtítulo la morada de Dios. Y dice lo siguiente: entre otras cosas, ¿qué le pidió el Señor a su pueblo que hiciera? ¿Cuál fue el gran propósito para el santuario? Vamos a estudiar el libro de Éxodo capítulo 25, versículos 8, capítulo 29 y versículo 45. Y que me haga un santuario para que yo habite entre ellos, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Dios eligió al pueblo de Israel para que sea su pueblo, por encima de todos los hombres, de todas las naciones, y Él mismo sería su rey. Por lo tanto, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recoger las tablas de la ley, Dios también le dio las instrucciones de cómo construir su morada. Dios ordenó que le hicieran un santuario o un lugar santo, un lugar sagrado. Ese santuario debía construirse sin demora. Es que era la morada de Dios en la tierra, era el santuario terrenal y Dios quería morar allí.
Él quería vivir, Él quería habitar entre su pueblo. ¿Y sabes por qué quería morar Dios en medio de su pueblo? Porque el ser humano siempre ha huido de su presencia. Y Dios siempre ha estado buscándolo para estar con Él, para ayudarlo, para comprenderlo. Es que tú no sabes, mi querido hermano, cuándo te llegará algo malo. Pero Dios sí lo sabe. El Señor sabe que desde que el hombre pecó, llegó el sufrimiento y el dolor para él. Es por eso que el ser humano le da la espalda a nuestro Señor. Y el Señor siempre corre tras el ser humano. Es porque no lo quiere dejar solo. Ahora, con los planos que contenían las instrucciones, las medidas, los materiales, Moisés construiría el tabernáculo, es decir, el santuario terrenal. Y ese santuario era copia del santuario celestial. De hecho, que antes de dar las instrucciones sobre el tabernáculo, el Señor explica las razones por la cual pide que se construya ese santuario. Claro, ese santuario era temporal, mientras que los israelitas viajaban por el desierto, pero cuando llegarían a la tierra prometida, ese tabernáculo tenía que ser permanente. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Dios, mis hermanos, mora en medio de su pueblo. Y hoy Dios sigue morando en medio de su pueblo. Y es importante conocer las cosas celestiales que son entendidas a través de las cosas terrenales. El tabernáculo es una ilustración de algo mucho mayor. Es la morada de Dios en el cielo. Pero es de preguntarse también aquí. Nuestro Señor le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo. Pero ¿con qué recursos se iba a construir ese santuario? Mira, el verso 2 de Éxodo, capítulo 25, dice que para la construcción del tabernáculo se iban a necesitar materiales. Y Dios le pide al pueblo que dieran una ofrenda. Pero es necesario poner atención aquí. ¿Cómo llegarían las ofrendas? Las ofrendas eran estrictamente voluntarias. Es que nuestro Señor Jesucristo no nos pide nada que no sea de nuestra propia voluntad. Y aquí es de preguntarse, ¿cómo es que los israelitas recién liberados de la esclavitud de Egipto tenían que dar ofrendas si estaban en peregrinación y no trabajaban? Bueno, cuando Dios te pide algo, mi querido hermano, es porque Él mismo te lo provee. Y nuestro Señor Jesucristo ya había pensado en esto desde tiempo atrás. Es por eso que cuando salieron de Egipto, instruyó a través de Moisés al pueblo para que pidieran a los egipcios bienes materiales. Y fueron estos bienes que ellos mismos entregaron como ofrenda. Así está escrito en Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36. Todas las personas que daban sus ofrendas lo hacían de todo corazón y de manera voluntaria, mis hermanos. Es decir, que el pueblo era sabio. Ese corazón del pueblo se había llenado de sabiduría. Era un pueblo generoso. Así lo dice Éxodo capítulo 35, versículos del 20 al 29. Y también es de preguntarnos aquí, ¿y qué fue lo que dieron como ofrenda? Es tan interesante conocer, hermanos, que no fueron cualquier ofrenda las que dieron los hijos de Israel. Ellos dieron oro, plata, cobre, entre otros materiales. Ahora mira, las personas que iban a construir el santuario eran gente muy dotada de sabiduría. Era gente muy preparada. Su sabiduría era divina. Allí encontramos a Bezaleel
Y también encontramos a Oliab, hombres sabios, constructores, llamados por Dios, dirigidos por el Espíritu de Dios para construir el tabernáculo. Así lo dice Éxodo capítulo 31, versículo del 1 al 11, que te invito a leer. De acuerdo a cada detalle que Dios le dio, fue construido ese tabernáculo. El santuario era movible. Es que eso era con la finalidad de ser armado y desarmado conforme se avanzaba a la tierra prometida. Y los que cumplían esa función de armar y desarmar el santuario eran los levitas. Eran los descendientes de Leví. Y es de conocer también aquí el tipo de madera que ordenó el Señor que utilizaran. Esa madera era acacia. Así lo registra Éxodo capítulo 25, versículo 10. Es que la madera de acacia era resistente para el traslado del tabernáculo. Ahora, ¿cómo eran las paredes del santuario? Las paredes estaban construidas por tablas con encajes de plata, sostenidas por columnas que eran cubiertas con oro. ¡Qué majestuosidad! Y qué detalles que dio el Señor a Moisés, mis hermanos, para construir el santuario. Mientras que las cortinas venían de menos a más. Es decir, que las cortinas de afuera eran más resistentes y más durables, y servían para proteger el santuario, mientras que las cortinas que estaban adentro eran las más finas. Es por eso que el santuario tenía por dentro cortinas de lino fino, de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Habían dos juegos de cortinas que cubrían todo el santuario, pero también habían dos cortinas que fueron diseñadas y elaboradas de manera distinta. Una que estaba a la entrada del lugar santo y la otra que era para llegar al lugar santísimo. El santuario era una carpa móvil que tenía dos compartimientos y también tenía tres escenarios o tres partes, si lo queremos llamar así. El patio, el lugar santo, que a su entrada tenía una cortina, y el lugar santísimo, que también era compartida con una cortina. Ahora, la gente solo llegaba al atrio o al patio. Sin embargo, el sacerdote sí ingresaba al lugar santo todos los días y realizaba allí dos holocaustos a favor del pueblo. Uno que era a las 9, que era el sacrificio matutino, y el otro que era a las 3, que era el sacrificio vespertino. Asimismo, el sumo sacerdote era quien ingresaba al lugar santísimo, y era una vez al año solamente. Era en el día de la expiación. Ahora, también debemos conocer que Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, también nos habla del tabernáculo. ¿Y qué se nos dice allí? Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. El apóstol Juan escucha esta hermosa voz, con este extraordinario mensaje. El Señor vendrá nuevamente para estar con su pueblo, para vivir la felicidad eterna con Él. Al igual que lo hacía con Adán y Eva en el huerto del Edén, antes del pecado. Hermanos, el Señor Jesús está a punto de cumplir la hermosa promesa que nos dejó cuando estuvo en la tierra. Cristo tiene listas esas moradas que Él mismo nos prometió. El tabernáculo es el mismo Señor Jesús que pronto vendrá para llevar a su pueblo, donde Él morará con ellos y Él será su Dios. Es por eso que esta hermosa promesa de Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 dice: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Usted, mi amigo, vivirá con el Señor en la Nueva Jerusalén, con un cuerpo totalmente glorificado, con gran gozo, sin tristeza, ni dolores, ni penas, ni llanto. Así vivirás con el Señor Jesucristo. Será una vida llena de alegría, de paz, una vida llena de amor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Entre otras cosas, ¿qué le pidió el Señor a su pueblo que hiciera? El Señor le pidió que hiciera un santuario. ¿Cuál fue su gran propósito para el santuario? Morar entre su pueblo, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. Por lo tanto, ¿cuál es una de las designaciones más distintivas para el santuario? Y más tarde también el templo. ¿Qué nos dice Samuel capítulo 1, versículo 24? Y también capítulo 3, versículo 15. Y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. El libro de Juan, capítulo 2, versículo 16 dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Ana era una mujer creyente en Dios y muy amada por su esposo Elcana, pero a la vez era muy odiada por Penina, la segunda esposa de Elcana. Elcana tenía 2 esposas. Penina tenía 2 hijos. Y esta mujer se burlaba hasta ponerla triste y hasta hacerla llorar, debido a que Ana era estéril. Y debido a ese maltrato psicológico y a la burla, Ana no comía. Pero Ana confiaba en Dios, era hija de Dios, era sierva de Dios. Y derramó su alma con amargura y grande llanto ante Dios en oración, suplicándole le concediese la petición más importante de su vida. Ella le pedía a Dios que le diera el privilegio de ser madre de un hijo varón, y prometió dedicárselo todos los días de su vida. Pero ella oraba en silencio y solo movía los labios, dice la palabra de Dios, de tal manera que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero escuchando de los propios labios de Ana decir que no había bebido vino, sino que estaba acongojada y afligida, le dio su bendición. Y Dios la estaba escuchando también a Ana. Y el Señor respondió su oración y la bendijo con un hijo, así como lo había pedido. Ese hijo fue el profeta Samuel. Entonces la palabra de Dios dice: y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros y un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Ana presentó sus ofrendas al Señor Jesús. Los becerros, la harina y la vasija de vino fueron para Dios. Y también presentó al profeta delante del Señor Jesús en Silo. Silo fue el lugar donde se estableció el santuario terrenal por última vez. Así está escrito en Josué capítulo 18, versículo del 1 al 3. Antes de que el rey Salomón construyera el templo que iba a ser permanente. ¿Y qué nos dice Jeremías capítulo 7, versículo 12? Allí nos dice el Señor que Silo fue destruido por orden de Dios. Ahora, los estudios dicen que la destrucción fue antes de que el rey Saúl fuera establecido primer rey de Israel. Es decir, que Silo fue la primera capital religiosa de Israel. Entonces Samuel servía en el templo de Dios y escuchó a Dios. Es que Dios estaba con su pueblo. Cristo, mis hermanos, cuando estuvo en la tierra, observó algo
que no debe hacer nunca el pueblo de Dios. El Señor Jesucristo reprendió a un grupo de rebeldes judíos que hacían del templo un mercado, vendían todo tipo de animales, hacían negocio en la casa de Dios. Y nosotros sabemos que el templo de Dios es sagrado. Entonces el Señor Jesús no está de acuerdo cuando algunos utilizan el templo para realizar negocios, cuando negocian con su bendita palabra, o cuando algunos utilizan su nombre para obtener beneficios personales a cambio de la palabra de Dios. Cristo reprendió a estas personas que profanaban la casa de Dios. Entonces el santuario era purificado con la gloria de Dios. Y Cristo también purifica a su santuario. Nuestro Señor, mis queridos hermanos, no permite que se profane el templo. Es por eso que corrigió a estos hebreos. Así está escrito en Juan capítulo 2, versículo 16, que dice: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces, mis queridos hermanos, Dios dijo a su pueblo: háganme un tabernáculo, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. En el santuario se guardaba el decálogo de los 10 mandamientos de la ley de Dios, porque allí se encontraba el arca del pacto. Todo lo que había allí era guardado como algo sagrado, porque Dios es fiel y es misericordioso, y todo aquel que lo acepta y haga su voluntad es bendecido por Dios, y Dios estará con él. Las bendiciones serán todos los días de nuestras vidas, como lo dice el salmista en Salmos capítulo 23, versículo 6 y capítulo 73, versículo 24 y 25. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermanos, Dios es nuestro único refugio. Solo confiemos en la plenitud de su amor. Confiemos en su misericordia, en su fidelidad. Y también digamos como el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Solo tenemos a Dios, mis queridos hermanos. Mentalicémonos en que solo Dios puede salvarnos. Busquemos al Señor, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Por lo tanto, ¿cuál es una de las designaciones más distintivas para el santuario? Y más tarde también el templo. El pueblo de Israel tenía que presentar sus ofrendas, porque Cristo moraba en el santuario y lo santificaba con su gloria. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? El subtítulo dice: el lugar de expiación y refugio. En todos los casos en que un individuo o las personas pecaron o cometieron errores, ¿dónde podrían encontrar perdón y consuelo? Siendo así, ¿cómo podríamos llamar este lugar sin igual? Vamos a estudiar el libro de Levíticos, capítulo 4, versículo 27 al 29 y también el 31. Si alguno del pueblo común pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto, por su pecado que habrá cometido, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación
y la degollará en el lugar del holocausto. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Importante es hacer una pequeña retroalimentación de este rito. Mira, el plan de Dios consistía en un impresionante sistema de transferencia de pecado y castigo a sí mismo. ¿Cómo era eso? Era que Cristo vendría a la tierra como hombre para tomar sobre sí mismo el pecado de todo el mundo, para que cada ser humano tenga la posibilidad de reconciliarse con Dios. Solo el Señor Jesús, el autor de los 10 mandamientos, podía ser el único sustituto. Morir y perdonar a aquellos que desobedezcan los mandamientos de la ley de Dios. Como ya lo dijimos en las lecciones anteriores. El fin principal de toda la Sagrada Escritura, desde el inicio hasta el fin, es el perdón de los pecados y la reconciliación con el Creador. Así que el plan de salvación era a través de los sacrificios en el santuario como rito. Y todos los ritos que allí se realizaban, todos los muebles que allí se encontraban, eran símbolo del Señor Jesucristo. Lo que sucedería cuando nuestro Señor Jesús vendría por primera vez a la tierra. Y lo que sucedería después de su muerte y resurrección en el cielo. Este santuario era una imagen del santuario celestial. El santuario terrenal contaba de 3 partes, como ya lo hemos explicado en la interrogante anterior. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, era en este lugar donde los hijos de Dios encontraban refugio y también encontraban perdón a través de un rito, tal y como lo dice Levíticos capítulo 4, versículo 27 al 29 y también el 31. Y era precisamente en el atrio donde se daba inicio al rito. En el atrio o en el patio habían 2 objetos, el altar de los sacrificios y la fuente de bronce o lavatorio. El altar de los sacrificios era tal vez el objeto más usado del santuario. Medía aproximadamente 2,5 metros de largo y 1,5 metros de ancho y también 1,5 metros de alto. Y allí se sacrificaban los animales puros, ovejas, carneros, entre otros. Y también tenía 4 cuernos que servían para mojarlos con la sangre de los animales que morían en el centro del altar. Entonces el sacerdote tomaba parte de la sangre, mojaba los cuernos y con la otra parte de la sangre ingresaba al lugar santo. Mira, el animal sacrificado moría en lugar del pecador arrepentido y simbolizaba el sacrificio del Señor Jesús o al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también el santuario estaba dispuesto en 2 secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo representaba la continua intercesión de Cristo por su pueblo. La gente del pueblo no podía entrar a este lugar, solo entraba el sacerdote. Y en su entrada había una cortina. Y en su interior tenía 3 objetos: el altar del incienso, el candelero de los 7 brazos y la mesa con los 12 panes de la proposición. El altar del incienso siempre quedaba con un olor desagradable. Y de pensar de que la sangre tiene precisamente un olor desagradable. Y el incienso servía para disipar ese olor. Y el sacerdote colocaba, mis hermanos, incienso tanto en la mañana como en la tarde dentro del santuario. Y ese olor era muy agradable. El incienso representaba las oraciones de los creyentes y la ceniza del altar de los sacrificios simbolizaba la muerte sustituta del Hijo de Dios por los pecadores. Por tanto, era una representación de la justicia de Dios. Entonces mira, la mezcla del incienso con la ceniza era un aroma agradable a Dios.
y subía a la presencia celestial. La administración en el lugar santo, frente al lugar del incienso, representaba la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Ahora, ¿para qué servía el candelabro? El candelabro servía para iluminar el santuario. Recuerda que el santuario era un lugar cerrado, que no tenía ventanas. Por lo tanto, necesitaba luz. Y el candelabro permanecía encendido para alumbrarlo. Tenía que estar lleno de aceite. Y también simbolizaba a Cristo Jesús, que es luz del mundo. La mesa con los 12 panes de la proposición también era símbolo del Señor Jesús. ¿Qué simbolizaban los panes? Eran 12 panes que habían allí. Cada pan representaba a una tribu de Israel. Eran 12 tribus, ¿verdad? Y habían 12 panes. Entonces, cada pan representaba a una tribu. Es por eso que eran 12 panes. Y el pan era comido solo por los sacerdotes. Y se cambiaban todos los sábados. Los panes representaban la provisión de Dios para su pueblo. Entonces el pan representaba a Cristo. Cristo es la luz. Y el altar también representaba al Señor Jesús. Ahora, el lugar santísimo era el segundo compartimiento del santuario. Era el lugar más respetado y sagrado del santuario. Figuraba la presencia de Dios en la tierra. En este lugar había un solo mueble. Era una caja grande de oro que se llamaba propiciatorio. Y dentro de esta caja estaba el arca del pacto. El propiciatorio tenía una tapa y en esa tapa habían 2 querubines de oro mirándose el uno al otro, representando cómo el cielo puede ver la salvación del hombre. Y dentro del arca estaban las tablas de la ley con los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. El arca era el símbolo del trono de Dios, desde el cual Dios juzgará al mundo con su santa ley. El propiciatorio simboliza la misericordia, la gracia de Dios. En el lugar santísimo, mis hermanos, Dios se manifestaba al sumo sacerdote una vez al año, de manera visible y majestuosa, como en la nube que ocultaba y a la vez revelaba su gloria. Pero, ¿qué ocurrió después de construirse todo? Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 35 nos lo va a contar. Dice que en ese momento descendió del cielo la gloria de Dios. Era la presencia del Señor en medio del pueblo. Y había una gran fiesta. Nadie podía entrar allí. Solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. ¿Y qué pasaba si cualquier persona ingresaba al santuario? Moría, mis hermanos. Porque allí estaba la presencia misma de Dios. Pero ¿qué hacía el pecador para encontrar el perdón y consuelo? Observa con atención la imagen. El libro de Levítico capítulo 4 versículo 27 al 31 dice que cuando una persona transgredía la ley de Dios, es decir, cometía pecado y lo reconocía, realizaba un rito con 3 acciones. Primero, traía a la puerta del santuario terrenal una cabra sin defecto. Luego, ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba su pecado. Y tercero, el mismo pecador con sus propias manos sacrificaba al animal, que era inocente. Luego que el pecador degollaba al animal, el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y lo rociaba entre el velo, detrás del cual estaba el arca, en la cual se encontraba la ley de Dios, que había sido transgredida. De esta manera, que era simbólica, el pecado era transferido al santuario por medio de la sangre del animal. Entonces el Señor Jesucristo mostraba su aceptación por la ofrenda. El rito simbolizaba a Cristo. El animal limpio simbolizaba al Señor Jesús, que es llevado al Calvario, llevando su cruz para ser crucificado. Cuando el pecador pone sus manos en la cabeza del animal, es Cristo que está siendo clavado en la cruz y sufre por nosotros.
Allí estaba cargando con todos los pecados del mundo. Y el animal sacrificado representa a nuestro Señor crucificado. El Señor Jesucristo es la ofrenda perfecta para el perdón de los pecados. Entonces, mis hermanos, el santuario tenía luego que ser purificado y santificado. Y esa purificación y esa santificación se llevaba a cabo en el día de la expiación, por causa de las inmundicias de los hijos de Israel, es decir, por causa de los pecados. Cristo está dispuesto a perdonarnos y vive en el centro de su pueblo. ¿Cuál sería la respuesta aquí? En todos los casos en que un individuo o las personas pecaron o cometieron errores, ¿dónde podían encontrar perdón y consuelo? En los sacrificios que prefiguraban la muerte de Jesús. Siendo así, ¿cómo podríamos llamar este lugar sin igual? Lugar del holocausto. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? Si bien podían conocerse a personas en varios lugares, ¿con quién podían encontrarse en el santuario? ¿Qué sintió todo verdadero creyente cuando entró en la casa del Señor? Vamos a leer Éxodo, capítulo 33, versículo 7, capítulo 29, versículo 42 y 43. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento, lejos del campamento, y lo llamó el tabernáculo de la congregación. Y fue que cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de la congregación que estaba fuera del campamento. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de la congregación delante de Jehová. En él me concertaré con vosotros para hablaros allí. Y allí me encontraré con los hijos de Israel, y el tabernáculo será santificado con mi gloria. Salmos capítulo 122, versículo 1 dice: Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Moisés era intercesor entre el pueblo de Israel y Dios. Y luego del pecado, de ese grande pecado que cometió el pueblo de Israel al construir el becerro de oro, en la cual murieron a espada 3,000 personas, al día siguiente, Moisés subió nuevamente al monte Sinaí para buscar perdón de Dios para el pueblo. Así lo dice Éxodo capítulo 32, versículo de 30 al 32. Pero no solo pedía misericordia para el pueblo, sino que propuso a Dios de que su nombre fuera borrado del libro de la vida, con tal que el pueblo fuera perdonado. Sin embargo, Dios, mis hermanos, no aceptó esta propuesta. La intercesión de Moisés en favor de Israel ilustra la mediación de Cristo en favor de los pecadores. El Señor no permitió que Moisés sobrellevara ese pecado, como lo hizo el Señor Jesucristo. Él no permitió que Moisés llevara la culpa del transgresor. Dios le dijo a Moisés que cada hombre debe pagar por su propio pecado. Es una gran lección para nosotros, mis queridos hermanos. Así está escrito en Éxodo capítulo 32, versículo de 33 al 34. Y también lo dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Cada alma debe morir por su propio pecado. El pueblo había pecado, había sido infiel al Señor. Dios había retirado su presencia de entre ellos. Él se revelaría a Moisés, pero ya no a un pueblo desobediente. El Señor les había dicho que ya no iría con ellos a la tierra prometida. Por lo tanto, los hijos de Israel guardaron luto por ese pecado. Israel le había fallado a Dios. El Señor es fiel, nosotros lo sabemos bien. Pero Israel fue el que cometió pecado. Le fue infiel al Señor, como una novia a su marido. Entonces, cada persona debía arrepentirse y pedir perdón, de manera individual. Moisés levantó la tienda de reunión fuera del campamento, como lo había dicho el Señor.
y llamó tabernáculo del testimonio. Así llamó Moisés a esta tienda. Pero a pesar de ese pecado, Dios le dio esperanza al pueblo. Y todos aquellos que verdaderamente se habían arrepentido y querían confesar sus pecados, tenían que ir al tabernáculo del testimonio para pedir misericordia de Dios. Incluso cuando Moisés quería hablar con Dios, él se dirigía a la tienda de reunión. Y el pueblo lo notaba cuando Moisés lo hacía. El libertador y Dios hablaban cara a cara, dice la Biblia. Pero había llegado el momento que Moisés sentiría la desobediencia de los hijos de Israel. Todo era queja de parte del pueblo. Constantemente reclamaban a Moisés por la comida. Estaban hartados del maná. Le pedían carne. Los recuerdos de la alimentación que tenía en Egipto los torturaba, hermanos. Entonces, esas actitudes hicieron que Moisés sintiera que la carga era mucha y oró a Jehová. Y Dios escuchó su oración, escuchó a su siervo y le ordenó que buscara a 70 hombres dignos, con experiencia, para que compartieran con Moisés las cargas del pueblo. Y Dios tomaría del espíritu que estaba en Moisés y les pondría en ellos. Ellos eran una especie de jueces para el pueblo. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló. Y tomó del espíritu que estaba en Moisés y los puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron. Y no cesaron, mis hermanos. Es como lo que le sucedió a los discípulos en el día de Pentecostés, que fueron investidos desde lo alto, como lo dice Lucas capítulo 24, versículo 49. Entonces fueron estos 70 varones que compartieron las responsabilidades con Moisés en el gobierno de Israel. El pueblo de Dios se encontraba en el tabernáculo con Cristo, y el tabernáculo era santificado con la gloria de Dios. Todo era alegría cuando escuchaban decir: a la casa de Jehová iremos. Hoy nosotros también nos alegramos cuando estamos ante la presencia del Señor. Y la alegría es más inmensa cuando llega el día sábado y sabemos que es nuestro día de fiesta con Jesús y compartimos con nuestro Dios su santa palabra. Aunque no nos conozcamos físicamente con todos nuestros hermanos en todo el mundo, pero estamos felices, estamos contentos. Nosotros vivimos en diferentes países, en diferentes ciudades, pero espiritualmente estamos unidos por la presencia del Señor. Y un día estaremos juntos y nos daremos un hermoso y fuerte y enorme abrazo, mis hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Si bien podían conocerse a personas en varios lugares, ¿con quién podían encontrarse en el santuario? Con Jehová, mis hermanos. ¿Qué sintió todo verdadero creyente cuando entró en la casa del Señor? Sintieron la presencia de Dios y una inmensa alegría. Pregunta número 5. El subtítulo es el centro. Siempre que el pueblo se trasladaba de un lugar a otro, ¿qué se colocaba siempre en el centro del campamento? En tales casos, ¿acampaban los levitas donde preferían o había un lugar y un orden exactos que respetar? ¿Qué enseñanza tiene? Incluso hoy. Vamos a estudiar el libro de Números, capítulo 1, versículo 50, capítulo 3, versículo 38, 23, 35 y 29. Mas tú pondrás a los levitas en el tabernáculo de la congregación, y sobre todos sus vasos, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus vasos, y ellos servirán en él, y asentarán sus tiendas alrededor del tabernáculo. Y los que acamparán delante del tabernáculo, al oriente, delante del tabernáculo de la congregación al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario, en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare morirá. Las familias de Gersón asentarán sus tiendas a espaldas del tabernáculo, al occidente. Y el jefe de la casa del padre de la familia de Merari, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo, al norte. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo,
hacia el sur. El tabernáculo estaba al centro del pueblo y los encargados de su custodia, su traslado, los responsables del cuidado de todos los bienes o los objetos que allí se encontraban, estaba a cargo de los levitas. Los levitas eran los descendientes de Leví. Leví era uno de los hijos de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Recuerda esa lección. Y como observas en la imagen, Dios había distribuido de manera perfecta en cómo se ubicarían las naciones alrededor del tabernáculo. De tal manera que todos podían ver la nube que se cernía encima del lugar donde se debía erigir el tabernáculo. Todos los levitas o los pertenecientes a la tribu de Leví se ubicaron alrededor del tabernáculo. Por el este o por el oriente se encontraba la puerta del tabernáculo, ¿verdad? Y al frente, a la puerta, se ubicaba la congregación de Moisés y de Aarón, y también de sus hijos. Y ellos eran los guardianes del tabernáculo. Entonces cualquier extraño que se acercara a ese lugar moría. En el lado opuesto de la puerta del tabernáculo, o sea, al occidente, o a espalda del tabernáculo, se ubicaba la familia de Gersón. La familia de Merari se ubicaba al norte, mientras que la familia de Coat acampaban al sur del tabernáculo. Entonces, eran los levitas quienes estaban a cargo de la custodia del tabernáculo. Recordemos que Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Merari y Coat, y también una hija que se llamó Jocabed. Y tanto Moisés como Aarón fueron nietos de Coat, fueron hijos de Amram. Ahora, cada una de las personas que allí servía, ya sea sacerdote o cualquier otra persona, cumplía una función muy específica. Esa función era individual. Nadie podía hacer el trabajo de otro. Ahora, ¿qué pasaba si alguien suplía la función de otro servidor? Estaba condenado a morir. Es decir, que cada función, cada labor era sagrada. Y el deber también, mis hermanos. Todo aquel que servía en el tabernáculo tenía que estar muy bien concentrado en la labor asignada. Estaba prohibido hablar con alguien. Solo se escuchaba palabra cuando llegaba alguna orden. Es que el trabajo era de Dios y para Dios. Y tenía que ser un trabajo a la perfección, porque así lo requería el Señor. El tabernáculo debía ser tan perfecto, de acuerdo al modelo que Dios le mostró a Moisés en el Sinaí. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? Siempre que el pueblo se trasladaba de un lugar a otro, ¿qué colocaba siempre en el centro del campamento? Se colocaba el tabernáculo, hermanos. En tales casos, acampaban los levitas donde preferían o había un lugar y un orden exacto que respetar. Había un lugar y un orden que ellos respetaban muy bien. Ese lugar había sido asignado para ellos y había sido asignado por Dios. ¿Qué enseñanza tiene incluso hoy? Debemos mantener orden. Debemos ser ordenados de acuerdo a la función que se nos da en la iglesia. Y también debemos ser disciplinados, mis queridos hermanos. Pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6? Además de los levitas, ¿qué respetó la congregación en relación al tabernáculo? ¿Podía cada tribu elegir su propio lugar en el campamento como quisiera? ¿O cada uno tenía un lugar específico de acampada? ¿Qué aprendemos de tales regulaciones? Vamos a estudiar Números, capítulo 2, versículos 2, 3, 5, 7, 18, 20 y 22. Y los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, con la enseña de la casa de sus padres. Alrededor del tabernáculo de la congregación acamparán. Y al lado oriente, hacia donde sale el sol, acamparán los de la bandera del ejército de Judá, por sus escuadrones. Y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar. Y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. La bandera del ejército de Efraín, por sus escuadrones, al occidente.
y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. La tribu de Leví eran los guardas del tabernáculo y estaban a cargo de todo lo relacionado al arreglo del campamento. Esto era además una enseñanza viva para todos los niños, así como la construcción de las tiendas también por sus padres. Todo era una enseñanza objetiva que les permitía a ellos adquirir conocimientos, hábitos, cuidados, orden y sobre todo temor a Dios. Tú sabes, mi hermano, que los niños tienen una mente muy fresca y eso les permite aprender de una manera rápida. Ellos tenían que aprender a levantar las tiendas donde vivían. Es que ellos serían el futuro de la nación de Israel. En otras palabras, los padres debían enseñar con ejemplo y con orden a sus hijos. Ellos eran sus mejores maestros que tenían. Sobre todo cuando les enseñaban temas de Dios. Cada niño debía conocer el por qué vivían en peregrinación, el porqué de la ley de Dios y sobre todo qué esperaban hacer cuando llegaran a la tierra prometida. Entonces cada uno de las tribus de Israel era respetuoso de los mandatos de Dios, de la ubicación. Existía respeto por los demás, por Moisés, por Aarón, por los líderes del pueblo. ¿Cómo se distribuyó el pueblo? La Biblia dice, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, alrededor del tabernáculo de la congregación. Observa la imagen. El orden era de acuerdo a las instrucciones que Dios dio a Moisés, escrita en el capítulo 2 del libro de Números, que fue la siguiente. Al oriente, al este, es decir, hacia donde sale el sol, o detrás de Moisés y Aarón, se ubicaron los de la tribu de Judá, que eran 74.600 personas, la tribu de Isaacar, que eran 54.400, y la tribu de Zabulón, que eran 57.400 personas. Este campamento se denominó Campamento de Judá, y la suma total de habitantes fueron 186.400. Al occidente, para entenderlo mejor, detrás de la familia de Gersón, se ubicaron las tribus de Efraín, que eran 40.500 habitantes, la tribu de Manasés, que eran 32.200, y la tribu de Benjamín, el hijo menor de Jacob, que eran 35.400 personas. El campamento se llamó Campamento de Efraín y albergó a 108.100 personas. Efraín y Manasés eran hijos de José. José era el hijo más querido de Jacob. Recordemos esa lección. Ahora, en el norte se ubicaron las tribus de Aser, que tenía una población de 41.500 personas. Dan, o la tribu de Dan, que tenía una población de 62.700. Y la tribu de Neftalí, que tenía 53.400 personas. El campamento era denominado Campamento de Dan. Y fueron 157.600 personas las que vivieron allí. Y en el sur se ubicaron las tribus de Gad, con 45.650 habitantes. La tribu de Rubén, con 46.500 personas. Y la tribu de Simeón, con 59.300 habitantes. Ese campamento se denominó Campamento de Rubén. Allí vivieron 151.450 personas. Si sumamos, todos los habitantes fueron en total 603.550 los hijos de Israel que vivieron en aquellos campamentos, sin contar a los levitas. Así está escrito en Números capítulo 2, versículos 32 y 33. Cada campamento se identificaba con su bandera. Y los que no eran hebreos, o los egipcios que acompañaron al pueblo de Israel, fueron ubicados para que habitaran a las afueras del campamento. Y sus hijos fueron excluidos de la nación hasta la tercera generación. Así lo dice Deuteronomio capítulo 12, versículos 7 y 8. Entonces, Dios es un Dios de orden, de disciplina. Y su pueblo es una congregación obediente, respetuosa, ordenada, disciplinada, mis hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta?
además de los levitas, ¿qué respetó la congregación en relación al tabernáculo? El lugar asignado por Dios. Eso fue lo que respetaron. ¿Podía cada tribu elegir su propio lugar en el campamento como quisiera? ¿O cada uno tenía un lugar específico de acampada? No, mis hermanos, cada uno tenía un lugar específico. ¿Qué aprendemos de tales regulaciones? Aprendemos a respetar el lugar que Dios nos ha dado para vivir. Tenemos que aprender a ser ordenados, respetuosos. Tenemos que aprender a ser cuidadosos, a respetar el orden que Dios nos ha dado en la iglesia. Pregunta número 7. ¿Qué nos dice la pregunta número 7? El subtítulo dice: la constante presencia de Dios. ¿Qué evento especial tuvo lugar en el momento de la dedicación del santuario? Día y noche. ¿Cuál era una señal visible de la presencia de Dios en el tabernáculo? Vamos a estudiar el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo del 34 al 38. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de la congregación, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de la congregación, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Dios lo tenía lleno. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no podían partir hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Dios había ordenado hacer un santuario, y los israelitas terminaron de construir el tabernáculo. La Biblia dice que lo hicieron siguiendo las instrucciones que Dios le había dado a Moisés y a los maestros encargados de la obra, y también a los artesanos. Y ellos entregaron a Moisés todas las piezas del tabernáculo. Entonces Moisés se encargó de inspeccionar y revisar que todo estuviera en orden, que todo estuviera bien y hecho tal como Dios se lo había mostrado. Moisés no solo revisó que todo el tabernáculo estuviera hecho según las instrucciones divinas, sino que él mismo fue quien colocó todo en su lugar. Entonces, luego de que Moisés diera la conformidad de la obra, se produjo algo extraordinario. Todo el pueblo se reunió para observar cómo Dios descendía del cielo para vivir con ellos. Dios descendió a través de una nube de fuego hasta el lugar santísimo. Dios acampaba con su pueblo en medio del desierto, mis hermanos. La gloria de Dios cubría el tabernáculo de reunión, tanto que Moisés no podía entrar en él. Allí había respeto. El pueblo tenía un temor solemne, guardaba silencio, reverencia. Es que cuando estamos con Dios hay paz, hay alegría, hay calma, hay tranquilidad. No existe el alboroto, hermanos, cuando estás con Dios. Ese santuario se armaba y se desarmaba cada vez que el pueblo caminaba por el desierto. Cada vez que la nube se levantaba para guiar al pueblo de Dios, en la cual en el día era una nube que los protegía del sol, y de noche era una nube que los protegía del intenso frío del desierto. Todos podían ver esa nube, y nadie se movía si es que la nube no lo hacía. Dios moraba con su pueblo y puso su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de familiarizarlos con su vida y su carácter divino. Dios, mis hermanos, era el verbo que estaba en la nube. Y el verbo, ese verbo que se manifestaba en la nube, fue el que se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo dice Juan capítulo 1, versículo 14. Hoy también el Señor mora en medio de su pueblo y lo guía de día y de noche. Siempre está con nosotros, mis hermanos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué evento especial tuvo lugar en el momento de la dedicación del santuario? La gloria de Dios cubría el tabernáculo. Día y noche. ¿Cuál era una señal visible de la presencia de Dios en el tabernáculo? De día, la nube, y de noche, el fuego.
Dios estaba presente las 24 horas del día, mis queridos hermanos. Hermanos, Dios siempre ha buscado a sus hijos. Y es tanto el amor de Dios por su pueblo, que cuando los liberó de la esclavitud de Egipto, quiso vivir con ellos. Y pidió que le hicieran un santuario. Hagan un santuario para que yo habite entre ellos. Y habitaré entre los hijos de Israel. Y seré su Dios, dijo el Señor. En ese lugar estaba Cristo. Y su pueblo encontraba perdón y consuelo. Porque cuando llegaban al tabernáculo, encontraban refugio, paz. Entonces, era inmensa la alegría cuando los hijos de Israel estaban en el tabernáculo. Y era en el tabernáculo donde el pueblo llevaba sus ofrendas. Así como lo hizo Ana cuando presentó al profeta Samuel a la presencia de Jehová. Ese santuario formaba parte del plan de salvación, ya que era allí donde se realizaba el rito para el perdón de los pecados. Era ese lugar en el cual todos los sacrificios y todo lo que allí había era un símbolo del Señor Jesús. Era un lugar de expiación y también de refugio. Dios estaba en el centro del pueblo y a su alrededor vivían los descendientes de las 12 tribus de Israel. Y todos los que allí vivían, sin contar a los levitas, eran 603.550 personas. Claro, en la primera línea estaba Moisés y Aarón, quienes eran los guardas del santuario. En aquel lugar todo era orden, era disciplina. Cada persona que servía en el santuario se dedicaba exclusivamente a su labor. Nadie podía realizar la labor de otros. La concentración era primordial en el servicio. Entonces, cuando terminó la obra, el pueblo se reunió y pudo ver la gloria de Dios que descendía del cielo en una nube de fuego para morar en el lugar santísimo del tabernáculo. Era la presencia de Dios que estaba con su pueblo y lo guiaba de día y de noche. Y el pueblo, mis hermanos, no se movía sin que antes se moviera la nube. El tabernáculo simbolizaba a Cristo. Todo lo que ahí había era una representación de nuestro Señor Jesús. Es que el deseo de Dios era que todo el pueblo leyera su propósito para con Él. Ese propósito que el Señor tenía era que el ser humano comprendiera su plan. Hermanos, en el lugar donde está el Señor, siempre debemos tener temor solemne. Debemos guardar silencio, reverencia. Donde esté el Señor, no hay griteríos. La presencia de Dios es paz, es tranquilidad, mis queridos hermanos. Es por eso que debemos tomar estas lecciones para estos últimos tiempos. Feliz sábado, mis queridos hermanos, y que Dios los bendiga grandemente, en el nombre de Jesús. Amén. Les agradecemos a cada uno de ustedes por haber optado por este programa. El Señor sea propicio y bendiga todo el esfuerzo que hacen esmeradamente, especial manera, por la causa evangelizadora. No dejemos de hablar, no dejemos de predicar que Cristo viene pronto y enseñar al mundo que existe un santuario, que Dios se manifiesta en él, es su pueblo, que revela las verdades ocultas y enseña cómo debe de conducirte. Dios te bendiga poderosamente, todo sea bajo su favor y su gracia. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias Señor por esta oportunidad. Nos despedimos por un momento y te encomendamos a cada uno de tus hijos. Bendícelo según, Señor, la manifestación de tu poder y no lo desampares. Sostén su alma, sostén su fe, Señor, hasta el final del viaje. Un momento más y tú has de venir a esta tierra. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.